El tema de hoy se llama vivir la vida que Dios demanda del cristiano. Esa es la vida que Dios demanda del cristiano. A veces ponemos muchas cosas en la vida del cristiano como le llaman los gringos, los don't y los do it, lo que no hagas y lo que hagas. Pero Dios me ha mostrado a lo largo del tiempo que la vida del cristiano no se basa en lo que no debes de hacer y en lo que sí debes de hacer. No se basa en eso, sino que se basa más, o se basa completamente en dejar a vivir a Cristo en nuestras vidas. Y cuando tú dejas vivir a Cristo en nuestras vidas, yo ya no me baso en lo que no debo hacer o en lo que sí debo hacer, sino en seguirlo, ¿ok? Y como seguir a Cristo, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy caminando en ese camino al seguirlo, ¿verdad? Yo estoy caminando en esa verdad y estoy caminando en la vida, ¿ok? Pero fíjese lo que dice. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 y ahorita leemos también Colosenses 4, creo que es Colosenses 4 y algo, y luego ya nos vamos otra vez a 2 Pedro, ¿ok? ¿Llegaron ahí? 1 Pedro 1:15 dice, versículo, vamos a leer el 13, 14 y 15, ¿ok? Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ¿ok? Sed sobrios y esperad por completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense lo que dice el versículo 13, dice que cuando dice ceñir los lomos, es que te fajes el pantalón. Es decir, que te pongas los pantalones para el entendimiento, para buscar el entendimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Dice, versículo 14, como hijos obedientes, ¿se dan cuenta? Tenemos que obedecer al Padre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿ok? Que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Se dan cuenta que cuando alguien estaba sin Cristo, tenía deseos malos porque éramos ignorantes? ¿Ignorantes de qué? Usted puede ser un premio Nobel, usted puede tener el premio Nobel, pero si usted no tiene entendimiento de la palabra de Dios, usted es ignorante en cuanto a lo que Dios demanda. Por ejemplo, yo soy ignorante en la aeroespacial. No sé nada de la aeroespacial, ni me interesa conocer nada de las naves espaciales. ¿Sí me explico? Yo soy ignorante en ese tema. Pero me he preparado en otros temas que me gustan y me encantan. Por ejemplo, en el cine. Por ejemplo, en temas deportivos. En otros temas. Yo no soy ignorante. ¿Por qué? Porque me he preparado. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted en la vida adquiere conocimiento de otras cosas, usted tiene un conocimiento que no le va a llevar a nada, porque el verdadero conocimiento para que lo va a ayudar para la vida eterna es el conocerle a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted está caminando en ese entendimiento de Dios, ¿ok? Por eso ahí dice, como hijos obedientes, ¿qué tengo que hacer? No me debo conformar, ¿a qué? A los deseos que antes tenías. ¿Se da cuenta? Está hablando en pasado. Porque una persona fue cambiada en Cristo Jesús. Usted va a decir, pastor, pero en automático entonces ya voy a tener nuevos deseos. No. Usted tiene que quitar el chip de la computadora vieja, sacarle toda la información y meterle la información nueva. Pastor, entonces le tengo que sacar primero toda la información y luego la nueva. No. Usted va metiendo la información y la información nueva va sacando la vieja. Amén. Entonces, cuando usted mete esa información, tenemos un mandamiento que dice el versículo 15, sino como aquel, fíjense bien, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Se está dando cuenta? El cristianismo, la vida del cristiano se basa en vivir una vida santa para Dios. Para todo, usted me está diciendo que debo vivir una vida en la que no debo pecar.
Usted debe vivir una vida en la que no debe de pecar, pero si comete un error, usted le puede pedir perdón al Padre y el Padre le perdona. Lo que Dios no quiere es que usted viva una vida practicando el pecado, sino que cometemos errores, y en ese cometer errores la sangre de Jesucristo nos perdona y nos lava. ¿Ok? Bueno, entonces dice la Biblia que tenemos que ser santos. No es si usted quiere, tenemos que obedecer la palabra de Dios, y Dios nos manda a ser santos. Pero pastor, ¿cómo soy santo? Y ese es el tema del día de hoy. Usted va a muchas iglesias cristianas y no hablan de la santidad. No hablan de la santidad. Yo sí le voy a hablar ahorita de qué es la santidad. De quitar pensamientos morbosos, de ponerle trabas a sus hermanos, de que usted debe cambiar su mente y empezar a amar a las personas bendiciéndolas, y que usted debe quitar el enojo, el coraje, y que usted debe de quitar, no es si usted quiere o si usted gusta, sino que usted debe de quitar todo pecado en su vida. La Biblia dice, fíjese lo que dice el versículo 25, en toda vuestra manera de vivir. No dice en esta área sí y en esta no. Dice en toda vuestra manera. Eso se refiere en su trabajo, en su familia, cuando usted está solo, cuando usted haga deporte, cuando usted haga lo que usted haga, en toda su manera de vivir, usted tiene que comportarse santamente. Pero el problema de la iglesia es que no les enseñan a comportarse santamente, porque piensan que comportarme santamente tiene que ver con yo hacer ver a las personas que soy santo. Es decir, aquí no digo ninguna mala palabra porque estoy entre hermanos. Pero cuando me voy a jugar fútbol, no se vaya tan lejos. A lo mejor usted no juega fútbol. Cuando va en el carro y se le cruzan de carril, ¿verdad? Ya le pita nomás y ya se acuerda, ya y ya le cambia la cucaracha, le cambia el ritmo al saxofón, ¿verdad? Mi hijo me decía, papá, ¿por qué no sirve tu claxon? Se lo quité porque le pitaba a todo el mundo. Y aprendí a controlar mi ira al manejar, y ya no jalaba, y ya le dejé picar. Y me decía, mi hijo, pues muy bueno. Pues sí, pues cuando algo no puedes, tienes que aprender a dejarlo. Entonces, pues bueno, Dios quiere que vivamos santamente en toda vuestra manera. Usted no puede vivir pensando santamente en la iglesia y vivir en su casa como usted quiera. Usted no puede vivir santamente en su trabajo y en la calle voltear a ver a las mujeres con una forma de deseo. Usted no puede vivir santamente en la calle y en su casa maltratar, herir a su familia. Usted no puede vivir santamente en la iglesia y por fuera usted hacer lo que usted quiera. El problema de la iglesia, del cristiano, es que no se les ha enseñado a cómo hacerlo. Y el problema es que piensan que Juan Carlos dice, pues yo me voy y voy a tratar de comportarme lo mejor que pueda, ¿verdad? Y ese es un error. La iglesia no predica a Cristo en nosotros. La iglesia predica en que tú debes de comportarte bien. Y vamos a Colosenses capítulo 4, está tantito a la izquierda, denle para la izquierda, tal vez unas 30 hojas por allá, no sé, dependiendo de su Biblia. Colosenses, no, yo creo que menos. Colosenses 4. A ver, déjeme ver si es ese, porque ya me... Perdón, Colosenses 1.27, sí, 1.27, Colosenses 1.27, ¿ok? ¿Ya llegó ahí? No pierda en Pedro, porque ahorita vamos a regresar a Pedro, pero segunda de Pedro, ¿ok? Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos muestre, nos revele tu palabra y nos enseñe más de ti, porque lo único que queremos es conocerte para ser santos como tú eres santos. Amén. Déjenme, les digo, ahorita hablamos de ser santos como Él es santo, ¿ok? ¿Sabía que Dios no requiere nada para que usted sea santo? Usted no necesita hacer absolutamente nada para ser santo. Lo único es aceptar a Cristo, confesar a Cristo y vivir en Cristo. Y cuando usted vive en Cristo, usted es santo. ¿Sabía usted que usted nunca va a poder ser más santo si usted está en Cristo, lo que ya es? La santidad no es algo en lo que se
va creciendo en santidad, sino voy creciendo en entendimiento de la santidad de Dios para vivir como Él demanda. ¿Me explico? Es decir, yo no soy más santo por serme el pastor. Hay personas que se me acercan, oye, pastor, ¿puedo orar por mí? Porque, ¿y por qué? Es que usted está más cerca de Dios. No, estamos a la misma distancia. Usted y yo estamos a la misma distancia de Dios. Oye, pastor, es que puedo orar por mí o esto que lo otro, es que usted es más santo. No, usted es cristiano, sí, usted es igual de santo que yo soy santo. Ah, es que pastor, es que yo... entonces usted no es cristiano, perdóneme, ¿verdad? Porque el cristiano debe buscarse santificarse todos los días. Mi secreto, que es el secreto de todos, no es que yo no peco, yo peco todos los días. No deliberadamente ni lo practico. Cometo errores, pero todas las noches vengo ante el Padre, me hinco y le confieso a Él y le digo, Señor, revélame también aquellos que me son ocultos. Y Dios empieza a hablar a mi vida. Y cuando Dios me dice, me habla, yo le digo, aquí están, Señor, te los entrego, flojito y cooperando. Si hice esto, perdóname, aquí está. No te lo estoy diciendo como, perdóname. No, estoy convencido de lo que tú has hablado en mi vida. Y estoy convencido que eso que tú dijiste es verdad y yo lo tengo que sacar de mi vida. La base del cristiano no es una persona... El cristiano somos perfectos en Él, pero no significa que nunca pequemos. La perfección la vamos a alcanzar en el cielo cuando estemos con Él. Significa que me estoy perfeccionando todos los días con Él. Tengo que venir todos los días con Él. Amén. Fíjense lo que dice Colosenses 1:27. Dice... Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. No crean que los santos de la Iglesia Católica, no. Los santos. Los santos son todos aquellos que viven en el santo que es Cristo Jesús. Y su santidad nos la da a nosotros. No porque usted y yo seamos algo, sino porque creemos que Jesús murió por nosotros y nos dio su santidad. Y esa verdad ha sido revelada ¿a quién? A sus santos. ¿Se da cuenta? A nosotros. ¿Qué verdad? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. ¿Se da cuenta de las riquezas? Está hablando de una profundidad de cosas hermosas que hay en Cristo que usted no sabe porque no lee la Biblia. Que usted no aprende a vivir conforme a Dios porque usted no se mete en las profundidades de las riquezas que tiene Cristo para que usted viva la vida que Dios demanda. ¿Se da cuenta que usted tiene profundidades de riquezas para que usted viva la vida que Dios demanda? El problema soy yo, que no la quiero vivir. Y muchos pastores que no la enseñan. A quienes Dios quiso dar a reconocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Se da cuenta cuál es el misterio de todo? Que es Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Lo que dijo el apóstol Pablo, dejar vivir Cristo en mí. Y esto hasta aquí parece todo sencillo, ¿verdad? El problema, como siempre les he dicho, bueno, ¿cómo lo como eso? O sea, ¿cómo se come, verdad? ¿Cómo se prepara? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, a la derecha, otras 20 páginas para la derecha. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esta es una de mis predicaciones más hermosas. Yo creo que he predicado esta enseñanza, o enseñado, perdón. Y entre predicado y enseñado esto como unas 10 o 15 veces. En esta iglesia yo creo que es la tercera vez que lo enseño. Y es una de mis enseñanzas más hermosas, más bonitas, que es vivir la vida cristiana porque Cristo está en nosotros. Es decir, yo no me tengo que comportar. Porque cuando yo me comporto, yo aparento. Pero cuando yo lo dejo vivir a Él, yo no aparento. Yo lo estoy dejando vivir a Él. Es diferente. Y dice versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si usted no sabe qué es la piedad, piedad tiene dos significados. Una forma de piedad es, ten piedad de mí, ¿verdad? Y la otra piedad tiene que ver con devoción a Dios. Devoción a Dios. Devoción tiene que ver con amor profundo y lealtad a Dios.
Aquí está hablando de la devoción a Dios, ¿ok? De hecho, en algunas Biblias dice devoción, ¿ok? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la profundidad del amor de Dios y a mi lealtad a Dios, nos han sido dadas, es decir, no es algo que yo ya espero, sino es el misterio de las profundidades de la riqueza en Cristo que leímos, que ya tenemos, que es Cristo en nosotros. Ya me fue dado Cristo, ¿ok? Gloria a Dios. Por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién le llamó? Dios, Jesús. El que ve al Padre ve al Hijo, el que ve al Hijo ve al Padre, ¿ok? Es decir, es lo mismo. Es decir, que usted, a ver, ¿cómo conozco esas riquezas? ¿Cómo conozco todo lo que Dios me dio? Mediante el conocimiento. ¿Qué tiene que hacer usted para conocer? Siempre se los digo, ¿qué tiene que hacer usted para conocer a una persona? Sentarse, platicar con la persona, conversar, no una vez, sino varias veces. Usted tiene que conversar a profundidad con la persona para conocer verdaderamente a la persona tal y cual como es, y después sacar una conclusión como es la persona, ¿cierto? Usted tiene que conocer a la persona. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. Dice, todas las cosas que pertenecen al amor profundo y a la lealtad con Dios para vivir la vida que Dios demanda, ya te fue entregado. No es algo que tú le tienes que pedir a Dios. Yo no le puedo pedir a Dios, voy a decir con Alex, yo no le puedo pedir a Alex el marcador que trae porque él lo trae. Ya se lo di, que no se lo di yo, pero él lo trae. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo a veces le pedimos a Dios tantas cosas por ignorancia a Dios? Y Dios ya nos dio esas cosas. ¿Cuántos de ustedes le han pedido fuerzas a Dios para vivir la vida cristiana? Deje de pedirle fuerzas a Dios. Dios no le va a dar más fuerzas de las que ya tiene en Cristo Jesús. Porque en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué le pido? Pero pastor, es que yo soy dependiente de Dios. Yo también soy dependiente de Dios. Mis fuerzas no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Pero yo no le estoy pidiendo, dame fuerzas. Porque yo no estoy conociendo el conocimiento de las profundidades de Cristo, donde dice, Adrián, las fuerzas ya te fueron dadas, aplícalas. Es decir, cuando venga la tentación, Señor, como dijo, ¿qué hizo Cristo cuando vino la tentación? 1, se puso a orar. 2, con la palabra echó fuera al diablo. Entonces, si yo me pongo a orar, si yo leo la Biblia, viene la tentación, aplico las fuerzas de Dios para la tentación. ¿Se está dando cuenta cómo funciona esto? Usted tiene que aprender a aplicar lo que ya le fue dado en Cristo. Pero para que usted aplique lo que ya le fue dado en Cristo, usted tiene que aprender qué fue lo que le fue dado. Yo no puedo andar por el mundo sin saber qué me fue dado y pensar que voy a vivir la vida cristiana con éxito. No. Hay mucho cristiano evangélico que va a las calles sin conocimiento de Dios y lo único que conoce es la superficie, la palabra de Dios, y ahí anda por el mundo y esto y que el otro, y luego de repente los veo bien. ¿Qué te pasó? No, pues es que caí en la tentación y que esto y que el otro. Sí, ¿sabes por qué? Porque no te sientas a conocer a Cristo todos los días. Cuando tú conoces a Cristo, aquel que estás conociendo, que te conoce y que sabe lo que estás luchando, te va a dar todo lo que tú necesitas, no en cuanto a cosas, porque ya lo tenemos, sino en cuanto a conocimiento, para que venzas sobre ese problema y esa situación que estás enfrentando. Si estás presentando un problema de cualquiera que sea, ansiedad, problemas, lo que tú quieras, enfermedad, si tú lees la palabra y empiezas a conocer a Cristo, Cristo te empieza a hablar y te empieza a decir, hijo mío, yo estoy dentro de ti y mi espíritu está dentro de ti y mi espíritu vivifica tu cuerpo mortal. Hijo mío, te he dado, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. En inglés hay una versión, hay varias versiones que dicen que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor, y no dice dominio propio, dice sound mind, que significa una mente correcta con Dios. Aunque me gusta más la forma aunque me guste más lo de dominio propio, que es lo más apegado a dominio propio, pero he entendido que el dominio propio con una mente correcta, que es lo que nos ha dado para controlar la mente, es un complemento de las dos. ¿Me entiendo? Usted no puede tener dominio propio en su cuerpo si usted no domina su mente. ¿Ok? Eso fue lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cambie su mente y después ofrezca su cuerpo a Cristo. ¿Se da cuenta cómo la palabra hace clic tan rápido?
Entonces, cuando usted aprende todas esas verdades, usted las tiene que aplicar. Entonces, ahí dice el versículo 3, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Ok? ¿Se están dando cuenta? Es decir, todo lo que Dios demanda que yo viva, no le puedo decir a Dios que es un mentiroso porque ya me lo dio. No le puedo decir a Dios, Dios, es que Dios te va a decir, ahí está. El problema es que tú no te has sentado a conocerme. Tú no te has sentado a conocerme mis riquezas que tengo para ti, no para dártelas, porque ya te las di, sino para que las apliques. Y uno dice, Señor, ¿verdad? Por eso el cristiano trata de vivir una vida correcta y conforme a Dios. Yo te digo, si eres cristiano, no trates de vivir la vida correcta porque nunca la vas a vivir. Lo que tienes que hacer es dejar vivir a Cristo en ti, el misterio que dice Pablo. Cuando tú dejas vivir a Cristo en ti, tú estás desarrollando a Cristo dentro de ti por el conocimiento que Él te está dando a través de la vida que Él demanda y de las cosas que Él ya te dejó para que vivas correctamente la palabra, conforme a su palabra. Yo he conocido cientos de cristianos que dicen, hijo, eso es que el camino del cristiano es difícil. Yo les digo, pues no es difícil. Solamente muere a ti mismo. Es que eso es lo difícil. He conocido muchos cristianos que dicen, no, es que vivir para Cristo es difícil. Yo le digo, no, la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 5 que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son cargas, no son difíciles. Lo que tengo que venir es a Él y seguirle. Y cuando yo lo conozco a Él, yo estoy aprendiendo que Él ya me dejó todas las herramientas para vivir la vida cristiana como Él la demanda. Y me estoy dando cuenta que no es difícil. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando a Él vivir en mí. No estoy tratando de hacer, sino lo estoy dejando flojito y cooperando. Y decirle, ok, Señor, dices que ame a mi ex esposa que me hizo esto, la amo. Y aparte quieres que le lleve súper, está bien, se lo llevo. ¿Ah? Señor, estás hablando que aquel amigo que me traicionó, ahora quieres que vaya y también lo bendiga. Eso es lo difícil, porque estamos viendo al mundo. Pero cuando usted quita los ojos del mundo y ve a Cristo, es facilísimo. Fíjese lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Acuérdense, estamos en el versículo 3 que acabamos de leer, que todas las cosas que conformen a la vida que Dios demanda, ya nos las dio. Ahora el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se da cuenta? La naturaleza divina es un proceso que se va desarrollando en nosotros. ¿Dónde está la naturaleza divina? En nosotros. ¿Por qué? Ahí habita Cristo. Cristo cuando dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, viene de la palabra Zoe. La palabra Zoe significa en griego el mismo tipo de vida que Dios es. No un tipo diferente, no algo similar, como las farmacias similares, sino algo, te está diciendo que es de la misma naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, Dios te la dio a ti para que vivas la vida que Dios demanda. Por eso Cristo está dentro de ti y lo que tengo que hacer es conocerlo para dejarlo vivir. ¿Me está comprendiendo? Y dice, todas estas cosas ya Dios nos las dio para que por ella la naturaleza de Dios se siga desarrollando en mi vida. Y cada vez la naturaleza de Cristo, yo me haga más participante de esa naturaleza de Cristo. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿y qué, pastor? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Y Pedro, fíjense lo que dice en el versículo, vamos a terminar el versículo 4. Para que sean participantes de la naturaleza divina, gloria a Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo primero que yo tengo que hacer es decidirme a huir de la corrupción que hay en el mundo. Si yo sigo volteando al mundo, voy a tratar de comportarme. Si yo busco el entendimiento, conocer a Dios, entonces yo voy a desarrollar esa naturaleza divina. Versículo 6. 5, perdón. Este es uno de mis versículos favoritos. Dice, vosotros también poniendo media diligencia, 3/4 de diligencia, toda, ¿verdad? Pensé que era mi Biblia la que estaba mal.
La mayoría de los cristianos a veces no lee y le pone palabras y le cambia. Y vivimos la vida con media diligencia, con 3/4 de diligencia. Yo le pregunto a usted, ¿está poniendo toda la diligencia? Ahí dice toda, ¿no? Toda la diligencia para aprender más de Jesús. ¿Usted está poniendo toda la diligencia para dejar vivir a Cristo dentro de usted? ¿Usted está poniendo toda la diligencia en estas 7 áreas que vamos a aprender el día de hoy? Si usted no lo está haciendo, usted necesita arrepentirse de eso. Porque la Biblia dice toda la diligencia. Yo todos los días me arrepiento también porque a veces no le pongo toda la diligencia. A veces tengo más tiempo para hacerlo y a veces no lo hago. A veces tengo más tiempo para hacer algo y no lo hago. Estoy desechando la oportunidad de crecer en Cristo. ¿Se dan cuenta? Usted está desechando la oportunidad de crecer en Cristo si usted no pone toda diligencia. De ahora en adelante usted tiene que aprender a poner toda la diligencia. Pastor, ¿pero qué pasa si un día no lo hago? No se preocupe, el Padre nos entiende. ¿Pero qué tengo que hacer? Seguir procurando ir hacia allá todos los días. Y vamos a fallar muchas veces, sí vamos a fallar muchas veces. Pero Dios quiere que sigamos avanzando. Amén. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. ¿Se da cuenta de lo que significa añadir? O sea, usted tiene que ir en aumento. Tiene que ir, voy a poner una barda. Y usted empieza con una barda y pone los ladrillos de abajo y luego los que siguen y usted está añadiendo más ladrillos hasta llegar arriba, ¿cierto? Nosotros como cristianos vemos la vida en forma así. Dios no ve la vida por sectores. Dios ve toda la vida en uno. Es decir, nosotros, no es que estoy yendo todos los domingos a la iglesia, no es que estoy sirviendo, es que estoy leyendo esto que el otro. Pero Dios ve la vida completa y dice, pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás haciendo esto? Dios ve la vida de forma integral y no separada. Nosotros nos encanta ver la vida de forma separada y cuando nosotros la vemos la vida separada nos paramos el cuello porque estamos haciendo algo bien de 20 cosas, pero las otras 19 estamos muy mal. Es decir, yo en estas 3 áreas de mi vida puedo ser un 10 y en las otras puedo ser un 3. Es un desbalance completo en mi vida, ¿cierto? Bueno, la vida del cristiano no se trata de un desbalance. La vida del cristiano se tiene que ir una vida integral, donde usted está creciendo todo integralmente y equitativamente. Es decir, no puedo ser una persona que viva bien, ofrende mal y trate mal a las personas. No puedo ser una persona que trate bien a las personas, ofrende bien, pero leo poco la Biblia o busco poco al Señor. No puedo ser una persona que ofrende bien, vaya a la iglesia, trate bien a todo el mundo, pero no tengo dominio propio cuando nadie me ve. No puedo ser una persona que tengo dominio propio, que venga a la iglesia, que ore, que tenga mi relación con Dios muy bien, pero que veo al hermano sufrir y no le ayudo. ¿Se da cuenta? Y no estoy hablando como la gente del mundo lo hace. La gente del mundo, siempre que viene Navidad o Semana Santa, tenemos donativos hasta para aventar para arriba, porque todo el mundo viene a la conciencia y, quiero ayudar para hacer algo bueno, quiero ayudar, y te he visto que tú haces. Y yo siempre les he dicho, la vida del cristiano no es una vida de tengo que hacerlo de vez en cuando. No, la vida del cristiano es una vida constante de hacerlo todos los días o buscarlo, procurar lo más próximo que podamos hacerlo. No cuando venga Navidad ni Semana Santa, sino cada vez, dice la Biblia, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Y lo dice en Gálatas, y mayormente a los hermanos de la fe. Es decir, usted tiene que buscar hermanos de la fe a quien bendecir, y de ahí brincarse lo demás. Dice, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Lo primero que Dios quiere que crezcamos es en vuestra fe. Si usted no aprende a crecer en fe, usted no se puede mover a ningún lado. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la única forma, muchas personas me dicen, es que yo quiero agradar a Dios. ¿Sabe cómo agradar a Dios? Por la fe. Pero la fe no es la fe que le enseñan las iglesias cristianas hoy en día.
Fe, créele a Dios que... No, no es eso. Fe es creer, confiar y obedecer en Dios. Es decir, yo tengo que aprender a creer, confiar y obedecer a Dios todos los días de mi vida. Yo tengo que aprender que Dios es mi Padre y yo tengo que aprender a confiar en Él y tengo que aprender a obedecerlo. Cuando yo crezco en eso, yo estoy creciendo en la fe. Pero si yo le meto todo a la fe, las demás áreas las voy a dejar desprotegidas. Pero ¿por qué el apóstol Pedro empieza con la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay personas que me dicen, pastor, yo quiero agradar a Dios. Le digo, ¿tú tienes fe? Sí, ya lo estás agradando. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No, pastor, es que lo quiero agradar más. No hay nada que puedas hacer que agradarlo más que tener fe. Es que yo sí creo. Bueno, ahora te falta confiar y obedecer. Obedece todo lo que Dios te está hablando a tu vida. Amén. Entonces dice, a vuestra fe. Lo primero que usted tiene que hacer para vivir su vida cristiana como Dios demanda y desarrollar la naturaleza divina y que Cristo siga creciendo en su vida y dejar vivir a Cristo, usted tiene que crecer en la fe. Y la Biblia, ¿alguien sabe cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. En aquel tiempo se oía, no se leía, porque no había tantas copias, no teníamos imprenta, entonces iban a las iglesias y les hablaban. Entonces hoy en día usted la puede leer, puede sustituir la palabra oír por leer. Romanos 10:17, la fe viene por leer, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. El Viejo Testamento está escrito con demasiadas historias para que usted le crea a Dios. Y usted vea lo hermoso, lo grande que es Dios y que Dios está a su favor y no a su contra. Cuando estaba viendo la historia de David hace poquito en Videomax, o eso ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno, estaba viendo la casa de David, la historia de David. Es impresionante las últimas escenas o los últimos 20 minutos donde David se va a enfrentar a Goliat y que, como les dije hace ratito, que dicen sus hermanos, ¿qué no tienes miedo, David? Le dice, cuando estaba con Saúl, le dice, en la historia ponen a Saúl como que con el demonio que tenía, que todo eso, por eso no se paraba, pero en eso David, entra David y David le dice, no se preocupe, yo voy a derrotar a ese filisteo incircunciso que ha venido en contra del ejército de Dios. Y hasta el rey Saúl se levanta y dice, ese es el espíritu que se necesita aquí, hombres valientes y que no sé qué. Y como tú has confiado en Dios, Dios te va a dar la victoria, que esto y que el otro. Y David se va y todo el mundo, nosotros no lo vemos porque no dice en la Biblia, pero usted imagínese un chamaquito de 14, 15, 16, 17 años, porque se cree que David tenía esa edad, todo guango, ñango, como decimos, ¿verdad? Patas de fideo, bracitos de pollo, ¿verdad? No como los de Coco, tenía bracitos de pollo. Y ahí va David, imagínense, y sin espada, iba con una onda. ¿Usted cree que no se van a burlar? ¿Usted cree que no? En la película se burlan demasiado de David. No solamente se burlan, dicen, la gente se enoja porque David va a ir. Acuérdense que si David perdía, se iban a volver esclavos de él, de Goliat. Entonces, dijo, no, que no vaya. Gente quería matar a David para que David no fuera a la pelea. Porque querían poner otra persona que fuera en su lugar, que tuviera más posibilidades de ganar, ¿verdad? Y le preguntan a David, ¿tienes miedo? Y David, sí tengo miedo, pero he confiado en Dios. Y Dios me dará la victoria, así como me dio la victoria contra los osos y los leones que me atacaban antes. Y yo los destrozaba y acababa con ellos porque Dios estaba conmigo. ¿Se da cuenta cómo usted se puede llenar de fe? ¿Cómo usted puede decir que Dios va a obrar en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su depresión, en su angustia, en su trabajo, cuando parece que todo está destruido y parece que no hay más? ¿Cómo usted puede decir que va a haber un camino que se va a abrir si usted nunca ha leído que el Mar Rojo se abrió cuando el pueblo de Israel no tenía salida? ¿Cómo usted va a creer eso? Porque el pastor lo dijo. ¿Sabía usted que si su fe está fundada en lo que yo digo, lo más probable es que no le pase lo que usted piensa? Y por eso hay tantas iglesias cristianas, tantos cristianos que no viven la palabra de Dios porque se basan más en lo que el pastor dijo. Usted no se basa en lo que yo digo, que le dé comezón para rascarse lo que yo le digo, para que usted lea en la Biblia y lo vea por sus propios ojos y no diga lo que el pastor dijo, sino lo que la Biblia dice. Y esa es la palabra de Dios, esa es la fe verdadera. Cuando yo digo, la palabra de Dios es verdad, es viva y eficaz,
y se cumple todo lo que ella dice, no por lo que el pastor dijo, sino por lo que he leído y he creído acerca de ella. Por eso lo vivo. Y usted va a ser ¿por qué cree que hay tantos cristianos, personas que dicen ser cristianas y nunca ven los milagros de Dios? Porque en lugar de ver la palabra de Dios, ven al pastor, se quedan con lo que el pastor les dice. Y gloria a Dios, allá andan, gloria a Dios, gloria a Dios. Y andan, yo confieso que mi empresa va a cambiar. ¿Y a qué horas, hijito, leíste la palabra? ¿A qué horas tuviste fe para leer la palabra donde dice que el mar rojo se abrió? ¿Dónde viste que Gedeón derrotó a un ejército de 150,000 personas con 300 hombres? En la palabra. Y eso es lo que me llena a mí. Y eso es lo que me da fe. ¿Se da cuenta? Yo tengo que leer la palabra de Dios para que me dé fe, para creerle a Dios y obedecerle y confiar en Él, ¿ok? Pero Pedro no se queda ahí, dice, aparte de la fe, dice, a vuestra fe añadir virtud. La mejor traducción o la mejor forma de llamar virtud es excelencia moral. Dios tiene una excelencia moral. Dios tiene la moral su moral es la que nosotros debemos de vivir. El ser humano, platicando con ateos, muchas personas han dicho, dicen los ateos, no, Dios no existe. No, Dios sí existe. Y le dicen, mira, te voy a comprobar que Dios existe rápidamente. Lo primero es, si golpeamos a un niño recién nacido y lo pateamos hasta morir, te pongo un ejemplo extremista para que ustedes entiendan lo que dice, ¿está bien o está mal? Dice el ateo, está mal. ¿Ya ves que tienes moral? ¿Ya ves que tienes moral? Golpear a un niño está mal, ¿cierto? Hasta la muerte, ¿cierto? ¿Por qué está mal? No sé, pero lo sé que está mal, ¿cierto? La mayoría no sabemos por qué está mal. Cuando vienes a Cristo, tú te das cuenta de toda esa verdad. El ateo, sin conocer a Cristo, sabe que está mal. Es decir, Dios nos ha dado una moral a todo el ser humano. Nos ha dado su moral. El problema es que el ateo y la persona que no viene a Cristo Jesús no la quiere desarrollar ese conocimiento para conocer al Dios, a nuestro Dios. Cuando tú estás en Cristo, yo tengo no que tener moral. ¿Qué dice la palabra? Excelencia moral. Es decir, mi moral no tiene que ser como la del mundo, tiene que ser excelente como la de Dios. Y yo tengo que aprender lo que Dios piensa y habla acerca de la vida. Es decir, yo no puedo ser un cristiano y apoyar el aborto. Yo no puedo ser un cristiano y estar volteando a ver a las mujeres con deseo. Yo no puedo ser un cristiano y vivir en fornicación y en adulterio. ¿Por qué? Porque Dios llama excelencia moral. Yo no puedo seguir robando un peso por acá sin que nadie se dé cuenta, porque Dios llama excelencia moral. Yo no puedo seguir haciendo las cosas que yo pienso que están correctas cuando Dios me ha llamado a vivir no a la moralidad del mundo, sino a la excelencia moral. Es decir, no a la moralidad que Dios nos ha dejado para que el mundo pueda buscar a Dios, sino a la excelencia moral que viene de Él, que solamente nos da la palabra de Dios. Cuando usted aprende la excelencia moral, usted no puede descuidar la fe. Y cuando usted aprende la fe, ahora está conociendo que tiene que también crecer en la excelencia moral. ¿Se da cuenta? No solamente puedo leer las historias de David y Goliat, sino que ahora tengo que aprender cómo piensa Dios en cuanto a la moralidad. Y tengo que aprender que a las mujeres se les respeta como a madres, como a hijas. ¿Sí me explico? Ahora tengo que entender y tengo que tener una excelencia moral. Dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia a vuestra fe, añadir virtud, que es excelencia moral. A la virtud, añadirle ¿qué? Conocimiento. ¿Se da cuenta que usted tiene que pasar tiempo conociendo a Dios? Y cuando usted pase tiempo conociendo a Dios, que solamente se lo da el sentarte a orar y platicar con Dios, yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que irlo conociendo cada día más y más y más. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Siempre les pongo este ejemplo. Cuando usted va a salir con una muchacha, los hombres, y si la llevas a cenar a un lugar de mariscos y la muchacha resulta que es alérgica a los mariscos, pues ya empezaste con el pie izquierdo, ¿ah? Pero ¿cómo le hago para no volver a cometer ese error 2 veces? Pues la estoy conociendo, ¿ah? La empieza a conocer, la empieza a conocer. Y cuando yo la estoy conociendo, si de verdad me interesa, entonces yo la estoy entendiendo.
Y entendimiento significa actuar en el conocimiento que ya tengo. Pues si no le gustan los mariscos, ahora entiendo y la llevo a un lugar de carnes, ¿verdad? Por eso les he dicho muchas veces que cuando los niños chiquitos, cuando la mamá le dice, no, que no hagas esto, que esto, que lo otro, y lo vuelve a hacer, ¿qué le dicen las mamás? ¿Qué no estás entendiendo? ¿Saben por qué viene a entender? Porque viene de conocer. O sea, ya conocí lo que la mamá le disgustó. La mamá se lo dijo al niño y el niño lo sigue haciendo y la mamá le dice, entonces no estás entendiendo, no estás actuando en el conocimiento que ya te di de lo que no debes de hacer. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, dice Dios, fíjense lo que dice el apóstol Pedro, dice, ok, para vivir la vida cristiana que Dios desea, no solamente tienes que llenarte de fe, también tienes que tener una excelencia moral, pensar como Dios piensa en cuanto a la excelencia moral. Tercero, no solamente tienes que tener excelencia moral, sino también tienes que aprender a conocerme. Y pasar tiempo en conocerme tiene que ver con pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Yo les recomiendo que pasen tiempo con Dios. Si un día no pueden, no pasa nada. Busquen un día a la semana donde puedan pasar 2, 3 horas conociéndolo a Él. O tal vez un poquito más, 1 hora, 2 horas, de lo que lo hacen normalmente. Si normalmente te sientes a leer la Biblia y oras durante el día 1 hora, busca un día en que puedas buscarlo un poquito más. Separa un poquito de tiempo. Búscalo conocer más, siéntate con Él, dile, Señor, te quiero conocer. Todo es por fe, no es que se me va a aparecer Jesucristo y se va a sentar ahí, ahora sí te quiero conocer. No es así. Tú te sientas con Jesucristo, Jesucristo te empieza a hablar. Normalmente, todo el conocimiento de Dios no viene en esos media hora, 1 hora que estábamos con Jesús. Él empieza a depositar en nuestro corazón. Porque por fe estamos creyendo que el yo a pasar ese tiempo, Él me está llenando de su conocimiento. ¿Ok? Por fe. Yo en ese momento, si yo me puse ahorita a platicar con Dios 1 hora y me levanto, le voy a ser sincero, lo más probable es que yo piense que no conocí nada de Jesús en ese momento porque nada se me mostró. Algunas veces Dios nos puede mostrar ciertas cosas y nos habla, sí estoy hablando de eso, sí, pero normalmente el 80% no. El 20% sí. El otro 80%, usted se tiene que parar de ahí creyendo que Dios le va a revelar ese conocimiento que ha depositado en usted en el transcurso del día, la semana, porque usted le creyó a Dios. Y usted empieza a comprender cosas que no comprendía antes. ¿Por qué? Porque usted decidió conocer a Dios. ¿Ven? Bueno, el apóstol Pedro dice, bueno, ya tienen 4 áreas, fe, virtud y conocimiento, ¿verdad? Ya tienen 3 áreas en las que les dije que tienen que crecer. Ahora va la 4 para que dejen vivir a Cristo en ustedes. Estamos hablando de dejar vivir a Cristo. Usted tiene que crecer en fe, en excelencia moral, en conocimiento. Y la 4 área para que usted deje crecer a Cristo tiene que ver dominio propio. ¿Sabía usted que usted no le puede pedir a Dios dominio propio? Yo no le puedo decir a Dios, Dios, dame dominio propio. El dominio propio es un músculo, al igual que el amor y al igual que muchos otros músculos, que tienen que ser ejercitados. No es algo que yo le pueda pedir a Dios dominio propio. Yo no le puedo decir a Dios, dame dominio propio. Dios te va a decir, ay, Adrián, que no has visto en mi palabra que dice que Dios no nos da un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, todo el dominio propio que yo ya necesito para vivir la vida de excelencia moral que Dios demanda en base a su conocimiento, yo lo puedo aplicar. Y usted es un mentiroso si usted dice que usted no se puede contener de ver a las mujeres con deseo sexual. Usted tiene un dominio propio selectivo. Usted es un mentiroso si usted dice que usted no puede dejar de maltratar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su exesposa. No, es que no la maltrato, no van a pensar, digo, hablando de la exesposa, que a veces cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Dice, ay, pastor, no me toque ese vals porque apenas estoy conociendo el dominio propio, pero bueno. Gloria a Dios. El dominio propio es algo que Dios ya nos dio y que nosotros tenemos que ejercitarlo. No es algo que le tengo que pedir a Dios. Si usted le pide a Dios dominio propio, usted se está perdiendo de todo lo que Dios le ha dado. Y usted lo más probable es que no vaya a ejercer ese dominio propio, porque el ejercer el dominio propio no viene por pedir, sino viene por levantar. Ya se me fue Coco al baño, pero le iba a poner un ejemplo con Coco, pero aquí tenemos otro con brazotes. ¿Cómo empezaste a construir esos brazos? ¿No le echaste 30, 40 kilos de un jalón, va? Empezó dijo, pastor, no quería decir que empecé con la de 2 kilos, pero empecé con la de...
Empezó con la de 2 kilos, se fue a los de 5, se fue a los de 10 y así se va, ¿no? Ok, mi hijo la vez pasada me decía con sus amigos que empezó a llevarnos al gimnasio. Él podía con 30 kilos de pecho, él está chiquito más la barra, tiene 14 años y empezó con la barra de 30 kilos y los amigos muy apenas podían con 15. Y le decía, no, hombre, Santi, es que... Le digo, no, pues dice, es que ya tengo 6, 7 meses viniendo al gimnasio y pues no empecé con 30 kilos en barra. Dice, empecé cada vez más y más y más y vas desarrollando. Lo mismo pasa. Usted no va a perdonar a la persona que mató a un familiar suyo, por decir un caso tan extremo, si no empieza usted a perdonar a la persona que le volteó la cara cuando iba manejando en el carro. Me estoy hablando a mí, no a ustedes. Si usted no empieza a perdonar a la persona en su trabajo, si usted no empieza a perdonar a una actitud de alguien, usted nunca va a perdonar de la otra manera. ¿Sí me explico? Si usted no empieza a cuidar lo que usted ve en Instagram, usted nunca va a dejar de ver a las mujeres con deseos. Si usted no empieza a cuidar lo que ve en redes sociales, no solamente de mujeres, sino otros temas, usted nunca va a poder controlarse. ¿Sí me explico? La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es un músculo que tiene que ser ejercitado en el gimnasio, que empieza con la pesa de 5 kilos, 10 kilos y va creciéndolo. Eso es como usted se tiene que ejercitar en el dominio propio. Siempre les he contado esta historia, que había una señora gordita, bastante gordita, que decía, es que pastor, no me puedo acabar de comer, es que todos los días o cada 2, 3 días me siento y me como el litro de nieve entero. Y el pastor le dice, no, sabía que usted puede comerse el litro entero, pero no de un jalón, de cucharada en cucharada todos los días. Y en lugar de comerse 1 litro cada 2 días, se va a comer 1 litro al mes, pero una cucharada al día. Y usted empieza a ejercer el dominio propio. Pero muchos de nosotros tenemos dominio selectivo. Venía un amigo, me decía una vez, pastor, es que yo tengo un problema, maltrato a mi mamá, de repente me enojo con mi mamá y le digo, nunca le pego, pero le digo cosas que me arrepiento. Yo soy cristiano, pastor, pero me falta dominarme, dominio propio. Y una vez saliendo de la iglesia, vi a unas señoras, que 2 de ellas estaban casadas, que son amigas mías, y le dije, mira, ¿vea que están guapas esas señoras de allá? Me dice, sí, están guapas. Y le dije, ve y dale un beso. Y me dice, no, pastor, ¿es casada? Y le dije, ¿te das cuenta cómo tu dominio es selectivo? A esa mujer, porque sabes que es casada y estás en la iglesia, no vas a darle un beso, pero a tu mamá, que llegas a la casa y que porque tu mamá te dice algo, ¿crees que te da a ti el derecho de hablarle mal a tu mamá? Y tú piensas que no tienes dominio propio, cuando ahorita yo estoy comprobando que tú tienes dominio propio. Ahorita yo estoy comprobando que tú no le quieres ir a dar un beso a esa mujer porque es casada. Tienes dominio propio. Lo que tú tienes es dominio selectivo. Yo decido dónde dominarme, cuándo dominarme. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, en todo me tengo que dominar. Es decir, yo no elijo dónde ni cuándo dominarme. Yo tengo que vivir una vida basada en dominio propio. Yo tengo que aprender a vivir con dominio propio todos los días de mi vida, cada momento, las 24 horas de mi vida. Pastor, ¿usted lo hace siempre? No, por eso fallo y todos fallamos y vamos a fallar y le pedimos perdón a Dios, pero no vivo practicando la falta de dominio propio, sino practico el dominio propio. ¿Me explico? Y es así como usted llega hacia adelante. Entonces el apóstol Pedro dice, a vuestra fe añadir virtud o excelencia moral, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, ¿cierto? Y al dominio propio, dice el apóstol Pedro, usted tiene que crecer en todas las áreas. Y la quinta área es la piedad. Usted tiene que crecer, paciencia, discúlpeme, dominio propio, paciencia. Usted tiene que aprender a tener paciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que todas las cosas de Dios requieren paciencia. Yo siempre le he dicho, la paciencia es el arte de aprender a tener, de entender la ciencia de la paz. La paz viene a través del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando yo más conozco a Cristo Jesús, más paz tengo. No, la paz es otra de las cosas que usted no le puede pedir a Dios. Dios, dame más paz. No, Dios no te va a dar más paz.
te dice que toda la paz de Dios ya está en ti por Cristo Jesús. Lo que tengo que hacer es crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para entender su paz y saber que Él no me va a fallar. Para saber que si estoy enfermo en una situación yo no voy a morir porque tengo a Cristo, está su paz y su palabra me dice que por sus llagas yo fui sanado. Y esa es la paz que me da, su palabra, que Cristo está en mí. Y esa es la paz que tengo. No necesito más paz, no me va a dar más paz porque me la ha dado toda en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender, a vivir a Cristo nosotros, que Cristo vive en nosotros. Entonces, paciencia. Usted tiene que tener paciencia porque el dominio propio no se desarrolla de la noche a la mañana. Usted tiene que tener paciencia porque el conocimiento no se desarrolla de la noche a la mañana, tampoco la fe y tampoco la excelencia moral. Es decir, usted no sea tan duro ni tan riguroso con su vida cristiana, sino siga creciendo en ella, empujándose cada vez más y más, pero con paciencia. ¿Quiere decir? Paciencia también en otras traducciones como perseverancia. Perseverancia, persevera. Cuando tú perseveras, es un camino, ¿cierto? Seguir adelante. La palabra perseverar, no solamente pensamos de que sigue adelante, sí, sigue adelante. Pero es un sinónimo, no es un sinónimo, se me olvidó la palabra, pero bueno. Perseverar significa seguir adelante creyendo que lo vas a llegar y a lograr. ¿Sí me explico? Que es lo mismo que paciencia. Está tranquilo, vas a llegar, vas a alcanzar. Si tú sigues perseverando y tú sigues adelante, estás demostrando paciencia. No me estoy desesperando, no estoy renunciando. La vida cristiana requiere paciencia. Pregúntenle si no a Abraham, 20 años. Bueno, Alex iba a decir, pregúnteme a mí. Es que lo vi que se rió, dijo Alex, digo, pregúnteme a mí. La vida del cristiano requiere paciencia. También pregúntele a Juanca. La vida del cristiano requiere paciencia. Es decir, todo lo que Dios demanda que hagamos no es de la noche a la mañana. Vamos a llegar si perseveramos, como dijo Margarita, es paciencia. Si yo sigo adelante demostrando esa perseverancia es porque tengo paciencia para llegar y esperar lo que Dios ha dicho. Es decir, si Dios me dice algo y hoy fallo, ten paciencia, sigue adelante, sigo leyendo, sigo buscando. Ya mañana no fallo, y luego vuelvo a fallar, y luego no fallo, y luego no fallo, y lo fallo, y lo fallo. Pastor, ¿hasta cuándo tenga que esperar? Hasta que Cristo venga por nosotros. La vida del cristiano no se acaba hasta que Cristo venga por nosotros. El apóstol Pedro dice, para vivir la vida que Dios demanda y dejar vivir a Cristo nosotros, no solamente tiene que tener fe de este tamaño, ni tampoco y excelencia moral de este tamaño, y conocimiento de este tamaño, y dominio propio de este tamaño, y paciencia de este tamaño. Dice, también tiene que tener afecto fraternal. Es decir, yo tengo que aprender a amar a las personas. No estoy hablando del amor que ahorita va para allá. Estoy hablando que yo tengo que tener afecto fraternal. Dice ahí, afecto fraternal. Yo tengo que aprender a buscar las necesidades, ayudar en las necesidades, a pensar, a aprender a ver a las personas con la necesidad de Cristo, las que están sin Cristo, para llevarles a Cristo. Y aquellos que están en Cristo, yo tengo que buscar hermanos, personas a quien bendecir con todos los recursos que Dios me ha dado. No solamente con los recursos económicos, están también los recursos que Dios nos ha dado espirituales, con los dones espirituales. Están también los recursos que Dios nos ha dado en la parte también de exhortación, de muchas otras cosas. Es decir, nosotros tenemos que estar atentos para amar tanto a las personas que, como dijo Jesucristo, en estos conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, ese afecto fraternal. Amén. Y por último dice, a todo lo que es la fe, a la excelencia moral, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia y al afecto fraternal, añadir amor. Usted no puede, hay un dicho en el mundo que dice, antes cuando yo empecé en Cristo tenía mucho conflicto con este dicho hasta que lo comprendí, y es verdad. Dice, el dicho del mundo dice, ámate, aprende a amarte a ti mismo, ¿verdad? Y yo siempre tenía ese conflicto de aprenderte a amarte, hasta que Dios me lo mostró. Es correcto, aprende a amarte a ti mismo.
pero no de la manera egoísta que el mundo lo dice. Primero yo y después yo. No, dice, aprende a amarte como yo te amo a ti, para que cuando tú sepas cómo yo te amo a ti, tú puedas dar esa clase de amor a las personas. Si tú permites, si eres una mujer casada y eres cristiana o cristiano al revés, porque también hay hombres que les pegan, si eres un cristiano y te maltratan, y usted lo permite, porque usted dice, es que soy cristiano y debo honrar a mi esposo, etcétera, etcétera, usted no está conociendo el amor verdadero de Dios. Usted no está recibiendo ese amor. Usted está permitiendo un maltrato. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Corintios que el amor no hace nada indebido. Pero pastor, es que también dice que todo lo soporta y tengo que soportar a mi marido golpeador. No, la Biblia no está hablando de que usted tenga que soportar algo indebido. Habla de que todo lo soporta, que cuando tengamos problemas, el amor lo soporta los problemas. No está hablando que la golpeen y que lo tengo que soportar. Está hablando que cuando yo tengo una necesidad, venga una cosa difícil, el amor a Dios todo lo soporta, todo lo puede. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y al prójimo como Él nos ama. Es decir, yo tengo que ser un reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Pastor, pero es que yo no puedo amar de esa manera. La Biblia nos dice en Romanos 5:5 que todo el amor, no una parte del amor, sino que todo el amor de Dios ya nos fue dado en nuestros corazones por Cristo Jesús. Otra vez, el que está dentro de nosotros. ¿Se da cuenta? Y ya para acabar, dice ahí versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿se da cuenta? Si estas cosas están en vosotros, la pregunta que está haciendo el apóstol Pedro, estas cosas están en ustedes. Están en vosotros y abundan. ¿Se da cuenta que tienen que abundar? No podemos estar raquíticos en unas áreas. Unas áreas no se pueden estar muriendo, sino todas las áreas tienen que estar en abundancia. Yo tengo que tener fe en abundancia, paciencia, dominio propio, afecto fraternal, debo tener amor, debo tener, ¿qué era lo otro? Dominio propio, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Si estas cosas yo las busco y las desarrollo, yo estoy conociendo más a Jesús. Dice ahí, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta? Todo cristiano que no crece en estas áreas, no es cristiano. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, fíjense, más procurar, yo tengo que procurar más, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Está dando cuenta? ¿Usted quiere vivir la vida cristiana que Dios demanda en santidad? Aprenda a crecer en estas 7 áreas de su vida. Acuérdense que son músculos que tienen que ser desarrollados en su vida, y usted tiene que aprender a vivir sabiendo que Cristo está en usted y que Cristo ya le dio todo lo que usted necesita para vivir la vida que Dios demanda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado y vayamos preparando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que Dios ponga en sus corazones dar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de oírla. Te pido que nos ayudes a meditar en ella, no quedándonos solamente con lo que yo les digo, Señor, sino con lo que ellos pueden escuchar de ti en sus casas, al leer la palabra y al orar. Yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento cada día más y más para conocerte más. Te damos gracias por la oportunidad de estar todos aquí unidos, Señor, confesándote el nombre de Cristo Jesús y creyendo la verdad que Cristo está en nosotros, Señor, y que nos has dado todas las cosas para que vivamos la vida que tú demandas. Perdónanos, Señor, si antes no lo habíamos visto de esta manera y no sabíamos que Cristo estaba en nosotros, o no sabíamos que teníamos que crecer en estas áreas. Perdónanos, pero también ayúdame a ejercitarme en todos estos músculos espirituales que nos has dado
para crecer a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho y estás haciendo por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Señor, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas, todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones dar. Démoslo, como dice la palabra de Dios, démoslo con acción de gracias. Démoslo también con gozo en el corazón. Señor, gracias por lo que nos has dado.